Gracias a todos, excelente martes y bienvenidos a otro tutorial con Meger. El día de hoy les vamos a presentar sobre el megómetro MIT 400 y también sobre algunas experiencias en validación de pares telefónicos. Con mucho gusto les saluda esta mañana Karen Becerril. Yo soy la encargada de marketing para nuestra área de Latinoamérica. Y mi correo lo pueden ver en pantalla con mucho gusto por si tienen alguna pregunta sobre nuestro programa extenso de tutoriales y webinars. Muy bien, antes de comenzar, les quiero mostrar el panel de control en donde ustedes pueden empezar a enviarnos sus consultas, sus comentarios. Y como saben, al final de esta presentación vamos a dejar un espacio para poder contestar lo que más se pueda. También recuerden que esta sesión está siendo grabada, así que si tienen que salir o si tienen una interrupción, no se preocupen, lo van a poder ver. Ahora otra cosa, si de repente pierden el audio, por favor, chequen, verifiquen su conexión, porque muchas veces con la conexión de Internet, ahora en estos tiempos que todo el mundo está conectado, puede afectar un poquito su audio. Entonces, tener eso en mente, pueden ustedes salirse y volver a regresar. Y también los invitamos a que visiten la página oficial para nuestros próximos webinars, csa.meger.com/webinars. Ahora, esta sesión va a ser bilingüe, por lo que también voy a saludar a nuestra audiencia en inglés. So good morning for everyone who is joining us with the English speakers. This webinar will be bilingual, and also for those who are going to be seeing the recording. So welcome, and we wish you a great session. You can start sending us your questions through the panel, the control panel that you see on the screen, and we're going to have those questions at the end. We're going to try to answer as many possible. Okay? Y ahora sí vamos a presentar a nuestro disertante y panelista del día de hoy. Como disertante tenemos a un invitado muy especial. Él es el ingeniero Ed Roosevelt. Él es ingeniero de aplicaciones senior para Meger Estados Unidos. Y como panelista tenemos a nuestro gerente regional para el área de Mercosur, Roberto Sartori. Good morning, buenos días y adelante, Roberto, es todo tuyo el micrófono. Buenos días para todos. Good morning, everybody. Good morning, especially for Ed Roosevelt. Les comentaba Ed Roosevelt, ahí Karen es una persona muy especial para nosotros porque es nuestro especialista de los equipos de telefonía. Tenemos dentro de Meger una división muy especial en lo que es la parte de pruebas de pares telefónicos. Bueno, acá de vuelta, ya finalizando lo que sería el mes del megómetro, así que vamos a hacer hoy una sesión especial sobre lo que es el megómetro MIT 485, pero también vamos a dar un poco de sustancia a este webinar con algo de teoría y práctica. Quiero presentar ahora sí, con mucho orgullo, a Ed. Él me ha pasado su corta biografía, yo sé que tiene mucho más para comentarnos, pero podemos resumir que Ed ha trabajado en la industria telefónica desde el año 71, vaya si tiene experiencia, ¿no?, en estos temas, y sobre todo en la parte de comunicaciones, que ha sido un mundo muy cambiante, que ha evolucionado muchísimo. Bueno, cuando él empezó a trabajar, lo hizo la compañía Southern Western Bell. Trabajó en compañías telefónicas hasta el año 1984, cuando asumió un puesto en una empresa fabricante de equipos de prueba de comunicaciones, y últimamente se ha desempeñado con Meger, ha estado en la industria desde entonces, y ha trabajado en Meger hasta su retiro reciente, pero que no es tan retiro, ya que lo tenemos entre nosotros y contamos eventualmente con su ayuda para consultas en particular. Él tiene una licenciatura en la Universidad Estatal de Missouri y cuenta con maestría en la Universidad Estatal de Oklahoma. Bien. Ahora sí vamos a comentar un poquito las actividades. Como decía, ya finalizando, ya es el último de los webinars, de la cadena de webinars que teníamos y de las actividades para este mes, centrado en los megómetros. Empezamos por los equipos de más potencia y tensión, hicimos un webinar académico. Después hablamos de equipos de baja tensión en general y ahora en particular los equipos de baja tensión pero aplicados a cables telefónicos. También comentarles que ya te has inscrito para el club Meger 5KB, perdón, aquellos que
que todavía no pudimos darle el acceso. La verdad que todos los webinars y las consultas no han tenido, así que perdón por la falta de tiempo, pero lo vamos a hacer en breve. Ya vamos a dar cabida a todas las consultas y al foro. Va a haber sorteos y demás en este club. Así que un poquito más de paciencia, ya estamos finalizando la puesta en marcha del famoso Club Megger 5K. Ahora sí, vamos a comentar cuál va a ser el tema de hoy. Los tópicos a tratar, vamos a hacer una introducción sobre lo que son los cables telefónicos, sobre todo los pares de cobre, las experiencias que ha tenido nuestro amigo el ingeniero de Rousselot en Estados Unidos, donde se han instalado sistemas de alimentación remota usando los pares telefónicos precisamente para alimentar esos servicios de internet remota. ¿Qué pruebas hay que hacer para validar esos pares telefónicos según las normativas? Y también él nos va a dejar algunas recomendaciones para quienes crean posible comprar un equipo de ensayos para las compañías telefónicas, sobre todo, que yo sé que hacen homologación de sus equipos de prueba. En alguna época estuvimos homologando los equipos de Megger, el viejo BM80, por ejemplo, yo sé que estuvo homologado para las compañías telefónicas. Y ahora presentamos al nuevo MIT 485/2, el cual, bueno, es realmente una herramienta muy avanzada y reemplaza inclusive otros equipos de prueba en pares telefónicos. Ok. Vamos a arrancar comentando algo que se habla mucho en el mundo de las comunicaciones, y es como que la fibra óptica realmente ha reemplazado al par de cobre. Y eso es una realidad parcial, es una verdad parcial, ya que es cierto, los nuevos tendidos de cables han sido mayormente en fibra óptica. Ya casi todos los pares que se encuentran dañados no se reparan ni se reemplazan por nuevos pares de fibra óptica, sino que directamente se instalan fibra óptica en todos los lugares donde es posible, ya que es mucho más fácil de entender, transmite mucho más información, y sobre todo actualmente donde las comunicaciones son, digamos, fundamentales, ¿no? Inclusive más ahora en tiempos de pandemia, donde los sistemas de comunicaciones tienden a saturarse debido a que todo el mundo opera en forma remota. Sin embargo, mis amigos, el par de cobre todavía sigue estando activo, sigue estando presente en muchas instalaciones, sobre todo en lo que son las partes terminales, las instalaciones domiciliarias, las instalaciones finales que van desde la red troncal hacia el usuario, el final. Así que sigue estando bien activo, y a nosotros nos gusta mucho esta foto, esta imagen que se ha diseñado en el departamento de marketing, donde realmente el cable de cobre vuelve a tomar un nuevo protagonismo, ¿sí? Todavía el cable está vivo, ya que todavía se utiliza en muchos lugares, y también se han encontrado nuevas aplicaciones en los tendidos. Entonces, lo que comenzó en un inicio con los teléfonos antiguos, los teléfonos analógicos, ¿sí? Teléfonos de pulso, siguen estando activos ahora con las líneas telefónicas digitalizadas, con los nuevos equipos, después que apareció el fax y los modems, y aún se utilizan teléfonos con múltiples servicios digitalizados, así que el par de cobre sigue sustentando esto, y también sigue sustentando muchas de las líneas de las redes de servicios públicos. También muchas veces se utilizan los pares de cobre para transmisión de datos de internet. No es todo fibra óptica inalámbrico, sino que todavía se usa al final de la red, se usa par de cobre. Y actualmente lo que es la tecnología 5G, si bien estamos hablando de una tecnología totalmente inalámbrica, lo que vamos a ver en la disertación de Rousselot es que el soporte para estas líneas, al final, en muchos casos, sigue siendo el par de cobre. Y que la tecnología 5G, lo vamos a decir rápidamente, es un nuevo concepto en comunicación inalámbrica que permite que se descomprima un poco lo que es la saturación actual, dando más velocidad, más capacidad, más ancho de banda, comunicaciones, y va a permitir, y ya está permitiendo, que no solamente hablemos por teléfono y mandemos fotos y nos comunicamos por internet, sino que otros equipos, y ya lo están haciendo, como los televisores smartphones, algunos electrodomésticos, puedan dialogar con la red y, por ejemplo, se emitan señales de temperatura, señales de estado de situación de algún equipo. Así que ya es una tecnología que está presente,
con líneas 3G y 4G, pero el 5G va a venir a dar más velocidad, más ancho de banda y va a evitar la saturación de los sistemas. Bien, vamos a repasar rápidamente a qué definimos como par telefónico, ¿sí? Estos están compuestos, como se puede apreciar, es un par de cobre trenzado. El hecho de estar trenzado es que disminuye la impedancia al transmitirse líneas de comunicaciones de alta velocidad y señales rápidas. Si los cables son paralelos, tienen mayor impedancia mutua, entonces al trenzarse se obtiene una menor impedancia. Tenemos los pares y tenemos realmente un conjunto de pares que van a estar dentro de lo que sería la chaqueta de cable, ¿sí? Ahora bien, estos pares, como se puede apreciar aquí, se agrupan, se apiñan realmente en manojo de hasta 25 pares típicamente y se identifican por color, lo que es una tarea un poco compleja en principio de identificar, pero gracias a esta organización de colores que vemos aquí podemos identificarlo claramente. Por ejemplo, el color azul en la primera línea vertical, el segundo la línea naranja, la verde y así, y en forma horizontal, blanco, azul, negro, amarillo y lila. De esa forma podemos codificar hasta 25 pares, y esto es lo que se usa a nivel internacional por las normativas internacionales para que cualquier técnico pueda identificar rápidamente a qué abonado va el par número 17, por ejemplo, buscando el color en el otro extremo. Entonces tenemos, fíjense, para cada combinación de colores, tanto en la pierna A o B. En cuanto a la identificación, acá hay una norma que se usa mucho en Estados Unidos y en otros países donde se llama a cada conductor como tip o ring. En otros países se utiliza A o B, típicamente A o B, pero también se utiliza la palabra tip y ring para identificar rápidamente cuál de los dos piernas del par estamos hablando. Ahora, ¿qué significa tip y ring? Mucha gente pregunta porque supone que ring se refiere a lo que sería en inglés ring se puede tomar como la campanilla, ¿sí? La campanilla de hecho se llama ringing cuando se hace una llamada telefónica en inglés, pero también ring es anillo en inglés, ¿sí? Y esto realmente viene de la vieja historia de las comunicaciones iniciales, las primeras comunicaciones telefónicas. Se utilizaban este tipo de conmutador tanto para una ciudad, un pueblo, como últimamente se terminó de usar en los hoteles o en clínicas, en hospitales, donde todavía había viejos conmutadores. Se utilizaban estos conmutadores donde cualquier abonado o cualquier teléfono que estuviera dentro de la red o de la red interna podía solicitar a la operadora comunicarse con cualquier otro. Por ejemplo, el 17 pedía hablar con el 24 y la operadora lo que hacía era conectar. ¿Y qué conectaba? Este plug de conexión muy antiguo, que parece como un plug de conexión de audio, y tiene realmente el tip, que es en inglés punta, y ring es el anillo o aro que está en la segunda posición. También tenemos los aisladores, estas aislaciones que van a separar los dos polos, y también tenemos lo que sería el borne de tierra o la malla o la masa, ¿no? Que si se fijan acá, al final del cable también están identificados con colores y con letras, ya sea tip, ring y tierra o las letras A, B y E. Eso es lo que se utiliza típicamente para identificar en ambos extremos en un cableado de par de cobre. Si hablamos de lo que sería un cable, como casi todos los cables que tienen una malla metálica, una cobertura, una pantalla, ¿sí? Se comporta prácticamente como si fuera un tubo o un capacitor. Esto típicamente se pone a tierra, donde sería lo que sería la pantalla del cable. Internamente vamos a ver que tenemos los dos conductores, el A y el B, o el T y R, como queramos llamar, más lo que sería la conducción de pantalla o el hilo de tierra, o ground. ¿Qué fenómenos vamos a observar dentro del cable? Primero, y es muy importante esto, como decíamos que se comporta como si fuera un gran capacitor, el cable contiene mutuas capacidades entre los dos conductores principales y también entre cada conductor y la malla de tierra.
Estas capacidades nos indican cuál es la salud del cable, o sea que si el cable sufre deformaciones o se muerde, se rompe, se corta, hace cortocircuito, vamos a ver un cambio en la capacitancia y en la impedancia total del cable. En realidad es un poco más complejo esto si lo vemos que también contamos con resistencias de aislación entre cable y cable, entre conductor y conductor, y resistencias de aislación entre dichos conductores y la malla de tierra. Obviamente, si esta resistencia fuera máxima, sería infinita, que sería la resistencia ideal, solamente tendríamos capacitancia. Sin embargo, también tenemos resistencia, una pequeña resistencia de aislación, que la vamos a medir con el megómetro. Esa resistencia, como podemos ver acá, en cierto modo están en paralelo, las dos resistencias. Entonces, cuando el cable, a medida que se hace más largo, estamos, en cierto modo, añadiendo resistencias en paralelo. Eso significa que la aislación del cable, por ejemplo, lo que vamos a medir con el megómetro, como nivel de aislación, en un cable, por ejemplo, en 1 kilómetro, va a ser casi la mitad que si tenemos 2 kilómetros, porque estamos añadiendo resistencias de aislación en paralelo. Adicionalmente, tenemos resistencia de conducción del cable. Estas resistencias son muy bajas, del orden del ohm, cuando la resistencia de aislación es del orden de los megaohms. Esta resistencia, como decíamos, de conducción, son muy bajas y las podemos medir también para tener una estimación de cuál es la salud del cable. O sea que si esta resistencia deseamos que sea lo más baja posible y la resistencia de aislación lo más alta posible. También tenemos resistencia de conducción de tierra, como vemos en la pantalla, y directamente del cable de tierra hacia la puesta a tierra. Todo esto, un conjunto de resistencias e impedancias, la vamos a poder medir y la tenemos que medir para poder asegurar que el cable funciona perfectamente. Para esto vamos a utilizar típicamente un instrumento de medición, que en este caso vamos a mostrar el día de hoy, es el megómetro MIT 485, que reúne funciones de muchos instrumentos. Normalmente se probaba con un multímetro y después se pasaba al megómetro y después a otro probador multifunción que hacía las pruebas, por ejemplo, de distancia, de capacitancia y convertía distancia en capacidad o capacidad en distancia. Pero hoy podemos saber que con este instrumento, con el MIT 485, vamos a hacer prácticamente todas las pruebas. Lo único que vamos a precisar hacer es al final del cable poner este puente para poder cerrar el lazo y hacer la medición de resistencia y conductividad sumando las dos piernas del par. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en la resistencia de aislación nos aparece una falla, ya sea una falla franca o una falla incipiente? La vamos a medir con el equipo en modo megómetro. Esta falla se puede presentar tanto a tierra como también entre los conductores entre sí. Así que cuando hagamos la prueba vamos a probar todas las combinaciones posibles para detectar si tenemos alguna falla. Como decíamos antes, la capacitancia se va a ir agregando, en este caso se va a ir sumando, y eso es muy confiable, ya está muy estipulado, lo que se espera que es la capacitancia por kilómetro, por lo cual, si yo puedo medir la capacitancia, voy a aplicar una fórmula de conversión y voy a obtener también la distancia total de dicho cable. Lo que esperamos en un cable saludable es que tengamos un aislamiento probando con 500 volts de corriente continua, como lo hace el megómetro. Esperamos tener una resistencia mínima del orden de 1 gigaohms o 1000 megaohms por kilómetro. También esperamos tener una resistencia del conductor lo menor posible, en lo posible menos a 98 ohms por kilómetro. En cuanto a la capacitancia mutua, que hablamos de las piernas del par, esperamos tener del orden de 54 nanofaradios por kilómetro, y eso es específico de cada tipo de cable, puede cambiar un poco con su vida útil, pero normalmente eso se mantiene estable si no hay ingreso de humedad, si no hay falla, se mantiene estable, y como decíamos antes, nos va a servir para incorporar este dato al equipo de medición y directamente tener en pantalla el dato de la capacitancia como de la distancia. También tenemos un voltaje, con el instrumento podemos medir voltaje. En las líneas telefónicas, según el país y según la norma que se aplique, típicamente en reposo, cuando no hay comunicación, tenemos del orden de 48 o 52 volts negativos, pero cuando entra la llamada,
vemos una señal de alterna, que es la que dispara o disparaba antiguamente las campanillas, del orden de los 70 o 80 volts de corriente alterna, y durante la conversación se establece una tensión del orden de 12 volts positivos. En cuanto a las fallas típicas que podemos encontrar con el equipo de medición, van a ser los cortocircuitos entre ambos piernas del pad, abiertos, en ese caso directamente se corta la comunicación, no tenemos señal de llamada ni de comunicación. Y también fallas a tierra que van a hacer que esta energía que tienen los cables disminuya y por lo cual la comunicación sea más pobre, y si tenemos que transmitir datos sobre todo, pues podemos llegar a perder directamente la comunicación de los bytes. Otra falla también puede ser una alta resistencia, que pudimos ver anteriormente, es una resistencia que se establece en el conductor en sí o en uniones de conductor. Eso va a crear ruidos aleatorios, también la pérdida de la calidad de la comunicación. Y también podemos tener las interferencias entre dos comunicaciones, entre dos líneas de comunicación, debido a que hay quizás una humedad, suciedad o se están tocando los cables. Entonces podemos inclusive escuchar dos conversaciones en la misma línea. Esto pasaba sobre todo en las líneas analógicas. Actualmente las líneas digitalizadas tienden a evitar ese problema. En cuanto a los megómetros, que es el tipo de prueba, ya hemos presentado en otras presentaciones anteriores nuestra historia en los megómetros más grandes, con de alta potencia, hasta 5 kV, pero también queremos comentarle, y tal vez mucha gente no conoce, los megómetros de 1000 volt o 500 volt, los hermanos menores, digamos, de nuestra serie de megómetros, ha ido evolucionando también. De equipos analógicos, ¿sí?, a equipos cada vez más especializados para pruebas en telefonía, donde encontramos, por ejemplo, la serie BM80, que son los primeros equipos digitales, ya con arco analógico. Eso vamos a ver que es muy importante, el arco analógico, el movimiento de la aguja, ¿sí?, el BM80/2, que es el equipo que fue homologado en algunas compañías telefónicas, la línea BMM, que es también una evolución y el predecesor de lo que sería el actual MIT 485, donde ya tenemos un equipo muy completo que reúne todas las funciones de los megómetros anteriores y también agrega funciones adicionales que vamos a ver en esta presentación. No quisiera dejar de mencionar que para pruebas de cables también disponemos de un equipo específico que es el reflectómetro. Este equipo también mide los cambios de la capacitancia del cable, pero lo hace mediante un pulso y mide el tiempo de rebote del pulso hasta la falla, por lo cual nos va a decir con exactitud a qué distancia se encuentra esa falla o ese cambio de impedancia. Pero en sí hoy nos vamos a concentrar en lo que sería la prueba del megómetro. Okay, Ed. I think it's your time. All right. Thank you, Roberto. You can put the next slide up. I'm going to talk about some 21st century applications for copper, and more importantly to me, copper test, to back up what Roberto said, that copper is not dead. So we've always known that grounding would protect our people and our plant from electrical faults. And we've been testing those grounds almost as long. We may not have always done it, but we knew that we should. Now we had noise, humming, and pops and cracks that we knew we could eliminate with good grounding, but we just learned to live with that noise. Early digital transmission circuits could even eliminate the hum and add back in the data that was wiped out by the pops and the cracks. So what changed? Why do we really need to make sure that we have good grounds now? Well, high-speed digital transmission, and without going into a lot of detail, let's just say we can stuff more data into a single bit now, and we can transmit many, many more bits per second than we could before. So a pop or a crack wipes out a lot more noise, more data now. The equipment can no longer add back that data that those pops and cracks wipe out. These pops and cracks are called impulse noise, and they're always caused by bad bonding and grounding. They always come from outside the cable. So what
what finally happened? Well, our customers noticed. We got pixelation on video screens. We got much slower than expected data rates because the systems were having to retransmit packets because too much data was being lost to add it back in. We had to fix the metallic shield cable grounds and bonds to make this impulse noise go to ground instead of allowing it inside the cable. So the easiest and the fastest way to measure these outside plant grounds is with a clamp-on ground tester. Now, just as we were getting all of our outside plant grounds in order, we discovered that there is something new to be concerned with respect to grounding inside. That new concern is balance. With modern data transfer protocols used by cable TV companies, we not only had to be concerned that the grounds in our hubs and head ends are adequate for safety of people and protection of property, but that the various elements of that ground are balanced. That means that we must make sure that each of the various metallic runs that make up the ground have the same resistance. Now, these elements are not just the bus bar. Shelves are bonded to racks with screws and wire. Racks are bonded together to make aisles. Aisles are bonded to bus bars. Each of these runs may have wires, screws, posts, bolts made of different materials that are bonded together using different methods and substances. Now, each of these bonds is an entrance point for noise, because a bad one is an antenna. So with the technology that we had back in 2000, it didn't matter. But now it matters. And this balance can also be checked with a clamp-on ground tester. So Roberto, do you want to see if you can translate some of that? Yeah, let me translate. Sí, thank Ed. Ok, para la gente de habla hispana, primero, no se asusten si tenemos estas presentaciones en inglés puro, pero típicamente estos slides van a tener, cuando habla el Rousselot, vamos a ver un texto típicamente en español, y también al final de los slides voy a hacer una breve traducción. Lo que nos comentaba el ingeniero Rousselot es que con el advenimiento de tecnologías digitales se hace cada vez más importante poder prevenir los ruidos, los impulsos que pueden venir de cargas atmosféricas o fallas en la red, que lamentablemente va a ser el cliente el primer notificado, ¿no?, de estas fallas. Y también se van a crear problemas y roturas en circuitos de cobre, en circuitos electrónicos. Por eso es muy importante, lo que decía Ed, es hacer el control de la correcta puesta a tierra, si bien no es el tema de hoy, la prueba de puesta a tierra, pero que es una advertencia, una recomendación del ingeniero, que hagamos una correcta medición de la puesta a tierra y un correcto dimensionamiento de la puesta a tierra, y también nos decía de un balance de las puestas a tierra y de los conductores de masa, ya que acá hay uniones de distintos tipos de materiales, de metales, hay uniones con tornillos, no siempre son cables, sino que hay partes metálicas, piezas que crean inclusive señales tipo antena o ruidos, por lo cual es importante no solamente medir la conductividad y la puesta a tierra, sino que todas las impedancias sean similares, porque si tenemos una impedancia más baja de la puesta a tierra a un circuito ruidoso, puede ser inclusive una fuente de ingreso de ruido, ¿sí? Así que esa era la introducción al tema. Okay, go ahead. All right. Some new applications for twisted pair copper involve powering high-speed internet using already in place twisted pair copper in locations where, because of population density, it's not economical to put in fiber. And people living in those areas still want and need high-speed internet. So without going into it, too deeply, there are several ways that this internet can be provided. And I'm just going to describe some of the ways that copper isn't dead. So I think it's time now
for one of Roberto's fun facts. Maybe. Next slide. Oh, it's not. Oh, well. The first of these, the first of these new applications uses high-speed digital subscriber line, HDSL, in sparsely populated areas. So telcos put small, meaning 6 or so customers, digital subscriber line access multiplexers, or DSLAMs, in remote areas. Now they feed these from a central office, either by fiber or copper. The distribution, again, to the customers is still over copper, but that's not what we're talking about. It's prohibitively expensive for the telcos to have the power utility, the electric company, provide a drop to power these tiny little DSLAMs. The alternative, called remote line power, only requires access to that commercial power at one central site. From there, the electricity is converted from AC to DC, then distributed via twisted pair copper cables to deliver power to the DSLAMs, the little shelves that are out there, as far away as 6,400 meters. So you can move on. Next. Okay, thanks. Okay, let me translate. Okay. Ok, lo que nos comentaba él entonces es respecto a estas viviendas, estas locaciones que hay en ciudades, sobre todo en Estados Unidos, de la gente vive en forma remota, pero que también requiere el acceso de Internet de alta velocidad. Lo que nos comenta él es que no siempre es posible llegar con fibra óptica a estos sitios, no siempre es rentable para la compañía llegar con fibra óptica a estos sitios, ¿sí? Entonces, como es casi prohibitivo, como dice acá, bueno, el costo también de llegar con otros sistemas. Entonces lo que existen son estos sistemas HDSL que se colocan en forma remota, pero que requieren, que van a dar la señal de Internet de alta velocidad, pero que requieren energizarse, ¿sí? Y lo que es también complicado es llegar con la energía a esos sitios o pedirle a la compañía que haga una bajada de energía para alimentar esos sitios, esas centrales de comunicaciones. Entonces, una solución que se encontró fue energizar directamente por los mismos pares de cobre existentes, que transportaban, como habíamos dicho antes, del orden de 55 volts o 12 volts, utilizarlos como energía directamente para alimentar del orden de 190 volts o 380 volts, utilizando los pares telefónicos. Es una solución que se encontró, por lo cual decimos que el cobre todavía sigue siendo activo, sigue siendo útil, en este caso no solamente para enviar la información digital, sino también para alimentar los equipos que operan con esos datos, ¿sí? Que van a trabajar con esos datos y que van a emitir la señal de Internet a cada una de las viviendas. Lo que nos comenta él acá en esta slide es que esto se puede hacer hasta el orden de los 6.400 metros. O sea, estas son zonas, como se ven, zonas suburbanas en Estados Unidos, donde, ya digo, no llega la señal de Internet ni las redes de fibra óptica. Entonces, el viejo par de cobre viene a auxiliar para llevar esos servicios. So we're going to take, okay. Do I talk? Yep. Okay. We're going to discuss additional applications for remote line powering, but let's take just a minute to see how it works. This slide is actually from Alpha Technologies. It's a major manufacturer of this type of equipment, this remote line powering equipment. So without going into too much detail, and you can see here, actually, at the central site, AC electricity is converted to 48 volts DC using a conventional rectifier system, and the output of that rectifier connects to an up converter
a special DC to DC converter that elevates that voltage from minus 48 to plus and minus 190 volts DC for transmission over these existing copper pairs. Now, for safety, industry standards limit the total power output per circuit to 100 watts, so it'll bite you, but it's not dangerous. So at the remote site, another special DC to DC converter called a down converter changes the voltage back to 48 volts to power the radio equipment. That simple. Ok, creo que ha quedado súper claro cuál es el concepto, ¿no? Es bien interesante y bien ingenioso lo que ha propuesto acá él, y lo que están trabajando ya en Estados Unidos, es tomar la energía en la zona céntrica, ¿sí? Una zona céntrica que puede ser en el centro de la ciudad, donde sí se disponen de estos equipos, y van a tomar la energía alterna y la vamos a convertir en continua para enviar por los cables en más o menos 190 volts, que podría interpretarse como 380, y vamos a transmitir por el cable de cobre hasta la central de comunicaciones remota, donde otro convertidor va a pasar a tensiones manejables para lo que es el formato electrónico, ¿sí? que operan con tensiones menores. Así que bueno, la verdad que nos interesó muchísimo esto, nos parece interesante, y esperemos que en las ciudades remotas, que en Argentina y otros lugares de Sudamérica, existen muchos lugares donde nos llega, donde las ciudades están concentradas, ¿no? En grandes ciudades, y después grandes partes de los países están todavía inhabitados o habitados por poca gente que requiere este sistema de internet remota, así que me parece una solución muy útil y que va a ser posible llegar con internet de alta velocidad a todos los lugares. Así que bueno, finalizamos esta sección. Gracias, Ed. Excelente, pues muchísimas gracias, Roberto, y thank you, Ed, for that information. Muy importante, y ya tenemos comentarios también de la audiencia. Ahora vamos a pasar rapidísimamente a esta sección de ¿sabía usted? Y la pregunta es sobre el término REN. ¿Ustedes saben lo que significa este término, el índice REN? Adelante, Roberto. Bueno, Karen, gracias, y gracias por la introducción. Me encantó la música, porque esto nos representa un poco a la época a la cual se remite el índice REN, que yo creo que actualmente muy poca gente lo conoce, y me llamó la atención el comentario que nos hizo Ed Russelot. Así que, bueno, nos remitimos a la vieja época de los años de oro, de las películas de los años 40 y 50, porque es la época donde la telefonía se empezó a hacer más masiva, y todavía estamos hablando de tecnología analógica. Había una preocupación en las compañías telefónicas en esa época, en Estados Unidos. Era, claro, ellos veían que tenían un tendido de una sola línea, pero que el abonado de repente llenaba su casa de teléfonos, o su compañía la llenaba de teléfonos, y se hacía su propia central de comunicaciones. Así que a la compañía telefónica eso no le agradaba mucho. Entonces decidieron cobrar un extra por cada teléfono, por cada equipo adicional que tenga la línea. Así que se planteaban a las compañías en aquel entonces cómo hacer esta investigación, ¿sí? de detectivesca casi, de la época de los intocables, de Elliot Ness, y cómo hacemos para, sin entrar en la casa, deducir cuántos equipos telefónicos tiene esta compañía o este hogar. Y se encontró una solución a partir de la capacitancia que ofrecen la bobina de las campanillas. Se pueden medir, sobre todo los teléfonos antiguos que tenían este sistema analógico. Lo que se detectó fue eso, se usó ese parámetro de la capacitancia que tiene cada teléfono. Entonces, se tomó como parámetro que a medida que se aumenta la cantidad de equipos, se va a aumentar esta medida de capacitancia. Y por cálculo aproximado, y midiendo desde la parte de afuera del hogar, ya la compañía podía detectar quiénes le estaban mintiendo en cierto modo y diciéndole, no, tengo
tengo un solo equipo que realmente tenía 5. Así que, bueno, me pareció interesante como nota de color. Así que, bueno, gracias Karen por la presentación, estuvo muy bueno. Ok, ahora sí, avanzamos a otro tema que nos va a disertar un ingeniero Ed Russelot. Ed, please continue. Back to those applications. Another application for remote line powering is fixed wireless access, which is point-to-point wireless technology that telcos and alternative carriers are using to reach customers in sparsely populated areas that, again, cannot be economically served with fiber to the home and other such things. Such a network consists of a few tower-mounted radios that beam signals between the radio at the tower and a small antenna at the customer's house. The towers usually connect back to the network with fiber or through microwave. But to power all the electronic devices, the tower needs access to electricity. Again, it is expensive, if it's even possible, to provide this electricity from the power utility. So again, the alternative is remote line power using twisted pair copper. So I'm ready for the next one. Okay. Ok, creo que se entendió bien, pero al principio lo que comentó el ingeniero es que, tal cual el caso anterior, en este caso son centrales de Internet inalámbrica, pero que también requieren una alimentación, y de vuelta a la propuesta es alimentarlo no solamente con los cables de los pares telefónicos para transmitir los datos, sino utilizar algunos de estos pares para transmitirle la energía necesaria para alimentar esta unidad que va a transmitir Internet inalámbrica. Please continue, Ed. Thanks. Another application for remote line power is in powering 5G cellular. Now, there was at least a project in Mexico City where they had plans to install 9,000 fiber nodes. These were only going to be able to be about 150 meters apart. Again, because of costs in time and money, these will be powered by remote line power over twisted pair copper. Now, some of that copper may be new, or it may be fiber copper composite, but it is copper pairs. So sí, queda claro. Entonces, como dice Ed, que esto es un proyecto, pero nuevamente el cable de cobre se va a seguir utilizando para energizar, ya sea en par trenzado o un par trenzado combinado con fibra óptica, y es necesario que esa parte del par trenzado o el cable en sí que transmite la energía eléctrica sea testeado correctamente. Now, the point in all this is that every one of these copper pairs that are used for these new applications for remote powering, whether the pair is old or new, abandoned or already in service, will have to be pre-qualified to handle the plus or minus 190 volts DC, which is a 380 volt potential. Remember, they've been used to carrying minus 48 volts in ground. Now, this is an alpha publication that lists these tests, and Roberto's going to talk more about them individually later. I just want to say now that they are standards. They're a TIA, a Telecommunication Industry Solutions Group standard. It's a specification. So I'm just going to say why they're important. The list at the bottom there, the voltage tests for DC. As Roberto, in some of the examples that he showed earlier, if you have DC on these pairs, remember they're supposed to be vacant, it could be crossed with a working pair. If it has AC voltage on it, that means you probably have grounding problems. It lets in this induced AC voltage, or worse, it could be crossed with something that actually is carrying AC. In other words, be dangerous. The insulation resistance test.
probably one of the most important ones and the one that fails most often. Breakdown of insulation resistance leads to shorts, either high resistance shorts or dead shorts. Shorts lead to heat and fires. Now the system will automatically switch to protect the equipment with this happens, but it still doesn't protect you from the damage that may happen out in your plant. The DC resistance, well, if it fails that test, it just means that your loop is too long. And what they do is they simply add another pair to reduce the resistance. They add a parallel pair, which would cut the resistance in half, which extends the length. So, onward, Okay. Robert. Yes, just to translate something. Creo que quedó claro, bueno, acá está descrito en español, pero lo que quiere hacer énfasis el ingeniero Rousselot es que estos cables que se van a utilizar para transmitir energía, ahora sí van a transmitir una energía que puede ser, en cierto modo, peligrosa, ¿sí? Tanto para las personas como para las instalaciones, y que inclusive se van a manifestar problemas nuevos, como por ejemplo fugas a tierra que antes no se veían, problemas de aislación, por lo cual es muy importante hacer esta precalificación, ver si los pares están realmente aptos, porque si son instalaciones muy antiguas, deterioradas o con ingreso de humedad y demás, no se van a poder utilizar, no se van a poder utilizar. Y de todas las pruebas, la más importante de todas es la de resistencia de aislamiento, ¿sí? Y tenemos que aplicar sí o sí 500 volts porque tenemos que aplicar una tensión superior a la tensión nominal. Pero estas pruebas, también nos decía el ingeniero Rousselot, hace mucho énfasis en esto, no son pruebas antojadizas, sino que vienen de una norma que es del organismo ATIS. Por lo tal, hay que cumplirlos para estar seguros que se puede utilizar esos cables para tal fin. De hecho, una cosa que comentaba recién el ingeniero Rousselot, que si la resistencia del bucle, que es lo que medimos anteriormente, que les comenté que se podía medir haciendo un cierre al final del par y medir el ida y vuelta, si esa resistencia es demasiado alta, como para poder utilizarlo para transmitir energía, una propuesta es utilizar varios pares en paralelo, ¿sí? O sea, eso se podría llegar a solucionar, porque seguramente en ese manojo de pares tenemos muchos pares disponibles que no se usan. Entonces, una propuesta para bajar la resistencia del bucle es usar pares en paralelo, pero si tenemos un problema de aislación, de pérdida de aislación, ahí ya es más grave y tenemos que sí o sí localizar el punto de falla o descartar ese cable y usar otro, que sería lo más adecuado. Así que bueno, estas son las recomendaciones, podemos saber un poquito más adelante de qué se trata cada prueba en sí. Bien, como decíamos anteriormente, las pruebas recomendadas por esta norma, vamos a ver ahora, ¿sí? La primera es de voltaje de corriente alterna. Vamos a determinar si en la línea hay un voltaje remanente de corriente alterna, ya sea por inducción o por malas conexiones. Entonces las pruebas consisten en poner el equipo en función voltímetro de alterna y vamos a medir si la tensión es menor a 10 volts de corriente alterna, que es lo máximo que se puede aceptar. Esta tensión se puede establecer de repente por una inducción. Y la prueba se hace, en primer caso, tip contra ring o A contra B, como quieren llamarlo. Después se prueba por ejemplo, tip contra tierra y después ring contra tierra. En cada caso se prueba y se verifica que la tensión existente sea menor a 10 volts. En el caso que sea mayor, obviamente hay una falla que hay que tratar de despejar o utilizar otro cable. Después se hace la prueba switchando el equipo en corriente continua, en tensión de corriente continua. Acá lo que se quiere verificar es que la tensión sea menor a 3 volts de DC. Acá ya sería raro que haya inducción, o sea, por definición no debería haber inducción por corriente continua, pero sí puede haber para un efecto Peltier o efecto termopila, quizás puede haber una tensión remanente en continuo. Entonces también se hace la prueba del mismo modo, se prueba A contra B, A contra tierra y B contra tierra. Y ahora sí viene la prueba más importante, que es la prueba de aislación. Y remarcamos muy bien que tiene que ser con 500 volts de corriente continua.
La forma de conectar es la misma y de hecho vamos a ver que con el megómetro de Megger podemos hacer todas estas pruebas sin cambiar el cableado. Siempre dejamos el cable en la misma posición y vamos a solamente cambiar la función. Es una de las ventajas que tiene el megómetro, el MIT 485. ¿Y por qué remarcamos esto de los 500 volts? Es que existen otros equipos multifunción, que son muy famosos, muy populares en la industria telefónica, que hacen casi todas estas pruebas y muchas más, pero que aplican solamente hasta 150 volts o menos. Y en ese caso hacen la prueba de aislación, pero solamente para la aprobación del cable o del par telefónico para uso en telefonía, comunicaciones. Como acá, repetimos, lo vamos a utilizar para transmitir tensión de energía, de energización, sí o sí tenemos que hacer una prueba considerada como si fuera un cable de energía. Y por eso es importante hacer los 500 volts. Y finalmente, lo que le comentábamos hace un rato, que es la prueba de enlazo de resistencia, donde vamos a poner un puente al final. Acá es una sola prueba. Directamente medimos A contra B. Y vamos a hacer un cálculo de cuál sería la resistencia teórica. Para eso vamos a sumar lo que es la resistencia teórica de la pierna A más la pierna B. Y para cada conductor vamos a obtener la resistencia teórica multiplicando el largo por la resistencia específica que tenga ese cable. Eso se tiene que conocer por característica del fabricante. Si comparamos la resistencia calculada versus la medida y encontramos una diferencia mayor a 2,5, deberíamos concluir que este cable está deteriorado, que su resistencia es mayor, ya sea la resistencia del cable o la resistencia del empalme que tenga de repente en su recorrido, hace que este cable no sea apto y no va a pasar la prueba que mencionamos de validación o precalificación para utilizarlo como línea de energía. Quisiera mencionarles que estas pruebas en realidad son solamente para precalificar un par telefónico para uso como cable de energización. Si vamos a hacer las pruebas para un par telefónico estándar, aparte de estas pruebas, vamos a hacer las pruebas más específicas para comunicaciones que se miden típicamente, por ejemplo, capacitancia y distancia para determinar si el cable mantiene su capacitancia nominal. Bien. Excelente, Roberto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar paso a una consulta. En realidad son dos, pero obviamente vamos a lanzar la primera. Dice así, ¿ok? Pueden verlo en su pantalla. Dice, en su actividad, ¿opera con este tipo de cables? Entonces, la primera opción, pares de cobre. La segunda, fibra óptica. La tercera, ambas. Y la última, ninguna. Entonces, si nos pueden ayudar a contestar. Ahora, si la pantalla está maximizada y no les permite seleccionar cualquiera de estas opciones, minimicen su pantalla para que con el mouse puedan darle clic y les pueda aceptar la respuesta. Entonces, vamos a dar unos segundos para que todos puedan participar y comentarnos. Y ya estaré compartiendo los resultados. Muy bien. Vamos a dar un par de segundos más para que la mayoría pueda contestar. Muy bien, les cuento a todos que tenemos una audiencia bastante interesante de distintos países, casi, bueno, en este caso alrededor de 200 personas, pero que son bien específicas seguramente del rubro telefónico, que es un rubro al cual típicamente Megger no abarca en su foco más amplio, digamos. En Megger tenemos distintas ramas, pero la de telefonía es una de las que tenemos dentro de Megger y sobre todo los equipos que se fabrican en Dover, Inglaterra. Tenemos una serie de equipos, también tenemos los equipos para pruebas en lo que son los bancos de baterías, puesta a tierra. Así que es interesante saber que desde Megger podemos dar también una opción para el rubro de telefonía. Así es. Muy bien, vamos entonces a cerrar la consulta y comparto los resultados, se los comento. Roberto, 29% eligieron pares de cobre, un 9% fibra óptica,
un 46% obviamente el mayor, ambos, y 17% ninguna. Bueno, bien interesante entonces el resultado. Me gustaría que le compartas a Ed Roselot para que sepa más o menos cómo está compuesta la audiencia y es un indicativo de más o menos la tecnología que se utiliza en Sudamérica. Yes, Ed. So we said for the results for the first poll, we had 29% that said copper pairs, 9% optical fiber, 46% both, and 17% none. So that's the audio. So the maximum, yeah, it was both. Okay. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente consulta. Y bueno, esta solamente dice, ¿sabía usted que existen y existían ya estos megómetros para la telefonía de parte de Megger? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver un poquito de la audiencia, Roberto. Ya que esto obviamente, como lo has venido mencionando, de telefonía, no mucha gente tiene ese conocimiento que nosotros también abarcamos todo lo de telecomunicaciones. Claro, sí, de hecho mucha gente creo que se está enterando por este medio de que existen estos equipos tan avanzados, ¿no? Así que a nuestros colegas que por ahí están viendo esta presentación, nos gustaría que voten con toda sinceridad, ¿no? Porque es entendible de repente si aún no han estado, mucha gente generaliza a Megger como una empresa que vende equipos para muy alta potencia, pero estamos viendo acá que Megger lo hizo de nuevo, como decimos a veces, lo hizo de nuevo lanzando el mejor megómetro para uso en telefonía. Pero bueno, tal vez mucha gente no lo conocía. Así es. Y bueno, pues vamos entonces a compartir los resultados. Efectivamente, un mayor porcentaje con 69% dijo que no y solamente un 31% dijo que sí. Entonces, se lo voy a comentar rapidísimamente también a nuestro especialista Ed. Ed, so the answer, it was yes, it had 31% and no 69% for the people they were not aware of all of our megameters for the telecom from Megger. So 69% no. So now they do. Ok, nosotros apreciamos también de que la gente siga estos webinars, ya que no solamente queremos dar a conocer nuestros productos, sino también compartir la experiencia y conocimiento que para esto hemos invitado a una persona que sabe realmente del tema, que tiene muchísima experiencia y está compartiendo con nosotros ahora. De hecho, así es. Bueno, ahora vamos a avanzar nuevamente con el Roselot, que desde su gran experiencia nos va a comentar cuáles son sus recomendaciones a la hora de elegir un equipo para aquellas compañías o personas que estén pensando en adquirir un equipo de estas características. Adelante, Ed. Go ahead, Ed. All right, thank you again. The set tests insulation resistance to a wide range of resistance, all the way up to 100 gigohms, 100 million ohms. That's almost infinite resistance. The next one, it tests variable voltages on insulation resistance testing. This mode, it provides a solution for those types of measurements for non-standard voltages by allowing you to set the voltage that you want to test in 1 volt steps. The next one, if you've ever used other sets where to do a capacitance measurement can take several minutes to charge the pair to do the capacitance measurement, we do a very fast capacitance measurement. Again, for number 4, the analog needle. Now, it's not just that old timers like this because they're used to old time sets with analog needles. Sometimes it's as important to watch how fast or how steadily something changes as it is to know the final measurement. Now, we're going to be talking in a minute about testing the insulation resistance, and we'll maybe see that. It measures capacitance. Well, in telephony, we know the capacitance of the cable pairs, so the set measures that.
and then converts that to distance. This is very valuable in finding opens when the cable is broken or one of the wires is broken. So, and we measure resistance down to 1/100th of an ohm all the way up to 1,000,000 ohms without having to switch anything. The set just knows what kind of stuff you're measuring. TRMS, or true root mean square, it's necessary to accurately measure AC that is not a perfect sine wave. And what AC is a perfect sine wave. Usable selectable voltages limit, in other words, it locks out the measurement when you're doing an insulation resistance test if it gets too much voltage, and you can set that voltage for whatever you want it to be up to 100 volts. So that's that. You want to go to let me translate something interesting. Respecto a las características que recomienda Ed Russelot, la última es interesante, que es que el equipo que se va a usar tenga este filtro o pueda soportar un voltaje, en este caso que se pueda seleccionar y que sea por lo menos hasta 75 volts, en caso de que pueda ingresar una tensión instantánea inesperada. La idea es que siempre que hagamos pruebas de aislación, y ya lo hemos dicho en varias de las presentaciones, es que siempre el objeto bajo prueba debería estar sin tensión, ¿sí? Sin embargo, en líneas telefónicas pueden aparecer de repente un pulso de llamado o algo así, puede aparecer una tensión de 12 volts o 50 o 75 volts. Entonces es importante y a destacar que los equipos de Megger tienen esta función. The Megger MIT400 series of insulation resistance testers, they do all of the tests that we talked about. They do them easily and quickly. As an example, if a pair fails the insulation resistance test, is it because there's water in the cable? If so, how much water? Did it fail because of just some very low level moisture? Or is the pair actually soaking wet? By simply watching the movement of the analog arc, the technician can answer all these questions. If we look at the examples from the videos in this slide, these are from real world telephone companies. The second one from the left is a failed AB insulation resistance test. The resistance is so low, 180 ohms, I think you can see it, that the set won't even send out the 500 volts that it needs to do to get to that level of insulation resistance. The one on the right side is also a fail. Okay. Yeah. Can I start the video? Yeah, start the video. Okay. Estamos viendo ahora un par de videos de la vida real que tomó Watch the needle. Ed Russelot. Okay, watch the needle. Vamos a ver cómo se mueve la aguja, cómo se mueve la aguja. That's one thing. Y en ambos casos, en este caso, es una prueba que creo que va a dar muy baja aislación. En este caso vamos a ver cómo se mueve la aguja en el caso que haya ingreso de agua, de humedad. So the middle number 500 is what the set is set to, what it wants to send out to do this insulation resistance test. If you look, it can only send out 50.7 volts because there's not enough resistance. This cable pair doesn't have a lot of resistance between A and B, so it failed the test. If we look at the one on the right, you'll notice that the needle bounces up. It goes a little bit and then stops, then goes a little bit and stops. That's drying out a damp cable pair. It takes some voltage, the voltage causes heat, the heat causes the moisture to evaporate, and the resistance goes up. And this happens as long as you keep it pushed. Well, you don't want that pair because whatever got it wet in the first place is going to make it wet now. The water will come back in even though we've drained it out. And I don't want to leave this without saying
This set has a Bluetooth memory. It saves all these test results, sends them to program that we give you, and aligns them in columns where you know exactly what's been tested and what your results are. So solo para resumir lo que nos comentó acá Ed, es que en el caso de una medición puntual donde la aguja directamente se va a fondo, o en el caso de una medición de ingreso de humedad, de existencia de agua, donde la tensión misma va a calentar el cable y va a tratar de secarlo en cierto modo, dentro del límite de la potencia del equipo, va a verse un fenómeno de variación de la resistencia, por lo que sería el desplazamiento de la humedad. Esta humedad, posiblemente cuando el cable se enfríe, vuelva a ingresar la humedad y el agua, posiblemente vuelva a bajar, ¿sí? Entonces, bueno, son algunas de las recomendaciones que nos da Ed para interpretar el movimiento de la aguja, ¿sí? También se pueden apreciar de repente cuando se están cargando un cable en forma capacitiva, también vamos a ver un fenómeno similar. Entonces, el ojo humano en este caso va a ser una herramienta muy importante porque lo que siempre decimos que el ser humano es analógico y el comportamiento de la aguja que ponemos en nuestros equipos permite interpretar muchas cosas más que tal vez una pantalla digital con dígitos que bailotean no sea tan fácil de apreciar como si cuando se mueve una aguja de forma analógica, y seguramente que el ojo avesado de un experto va a poder determinar si es un fenómeno de que se está cargando el cable en forma capacitiva o si hay ingreso de humedad. Ok, ahora vamos a finalizar un poquito lo que es la presentación del día de hoy, con el último capítulo, que es sobre la especificación del equipo en sí, el equipo que estamos promoviendo en este caso, en este tutorial, cómo se utiliza. Y ya lo vimos bastante, ahora vamos a ver un poco cuáles son las características específicas del equipo. Obviamente contamos con lo que es el IP rating, o sea, el índice de protección contra ingreso de agua y humedad, y el CAT, que es lo que sería la categoría de aislación para casos de pruebas, por ejemplo, cuando hacemos en líneas de distribución o líneas hogareñas, que nos va a permitir trabajar de forma segura. Y obviamente es un equipo muy fácil de usar, portátil y muy fuerte. Dentro de las ventajas que tenemos dentro del equipo en sí, este modelo, se han agregado más baterías, antes eran de 4 baterías, ahora son de 6, y esto nos permite agregar un 20% más de vida útil cuando estamos trabajando en campo, cosa que es muy importante porque nos va a evitar tener que parar para cambiar las baterías o para recargar. Fíjense que tenemos una tapa de fusibles que se puede quitar, es un solo tornillo, y esto es una gran ventaja si uno tiene realmente un problema durante el trabajo, no es necesario quitar todos los tornillos o mandarlo a servicio para reemplazar los fusibles, porque simplemente se retira esta tapita, que es totalmente independiente inclusive de la tapa de pilas, entonces se puede cambiar muy fácil los fusibles que tiene de protección. También contamos con baterías recargables y cargador. Y con indicación doble, la pantalla, como pueden ver, tiene una indicación principal, donde se puede apreciar, por ejemplo, el valor de resistencia de aislación, y una pantalla secundaria, donde podemos ver el voltaje que se aplica, no solo el voltaje seleccionado, sino el voltaje real, porque el equipo directamente mide el voltaje que genera y nos da la tranquilidad de que la tensión se mantuvo y que no cayó producto quizás de una carga muy capacitiva o de una resistencia demasiado baja o presencia de agua, de humedad, que pueda llegar a ser un cortocircuito. Esto nos da la tranquilidad y la certificación de que la prueba se está haciendo correctamente en la tensión indicada por las normas. A veces esta segunda indicación también nos sirve para mostrar otros datos, por ejemplo, la corriente de fuga. Esta característica de los 3 bornes es algo bien interesante que yo les llegué por ahí a mencionar muy brevemente, pero ahora sí ya lo declaramos un poco más claro, más conciso, es que yo puedo conectar los 3 terminales a la vez, el A, el B y el E de Air, de Ground, o Tips and Ring and Ground. Conecto los 3 cables y ya directamente no tengo que hacer ningún cambio con los cables, solamente voy a disparar la lectura
Y lo que voy a hacer es seleccionar en el instrumento con los botones, este botón que tiene en el frente, que es un botón de goma negro, voy a seleccionar qué prueba voy a hacer. Si yo voy a hacer la prueba, por ejemplo, entre tip y ring, entre tip y ground, entre ground y ring. Entonces, no tengo que cambiar los cables, solamente voy a mover el selector a la función de prueba que quiero hacer, ya sea, por ejemplo, una prueba de aislación o una prueba de capacitancia, y nada más presionar el botón para cambiar a las 3 posiciones. Entonces hago un barrido de todas las pruebas directamente con una sola conexión. Otra de las características que algo mencionamos es que el voltaje de prueba, si bien tengo un selector, ¿sí?, con las tensiones predeterminadas, las típicas tensiones de 250 y 500 volts, también tengo dos rangos de 100 y 50 volts. Este rango de 50 volts lo vamos a ver siempre en nuestros megómetros que son recomendados para telefonía, con el adicional que en esta posición yo puedo seleccionar una tensión variable en cualquier rango que yo quiera en pasos de a 1 volt. O sea, si yo quiero aplicar, por ejemplo, 58 volts, lo puedo hacer perfectamente y no necesito un instrumento dedicado para que aplique 58 volts o 48 o 12 volts o lo que quiera, sino que lo voy a hacer con el mismo tipo, como si fuera una fuente realmente regulada de tensión, ya que también tiene un estabilizador de voltaje. Así que esto es bien interesante, puedo utilizar el equipo prácticamente como una fuente de tensión variable. Tenemos entonces la protección de 500 volts, o sea, lo que hago yo es cuando hago la prueba voy a fijar que la tensión quede permanente o removible. Eso lo voy a poder utilizar según lo que yo, la función que utilice del botón, si quiero hacer mediciones pulsadas o si presiono por un tiempo o por unos segundos, se va a bloquear la tensión y va a quedar permanentemente. Las funciones de índice de polarización y de absorción dieléctrica y la prueba con tiempo cronometrada han sido removidas. Esto le cuento por qué, porque esta aplicación es específica para megómetros que se utilizan en energía. Como estas pruebas no se utilizan demasiado en la parte de telefonía, fueron reemplazadas esas funciones por otras que ya les comentamos. Sí podemos ver la corriente de fuga en pantalla, podemos medir hasta 100 gigaohms, que es un rango bien amplio para, inclusive con tensiones de pruebas muy bajas. Y el rango de resistencia de aislación, de resistencia de continuidad es hasta 10 megaohms. Hay que diferenciar muy bien lo que es el rango de resistencia de continuidad de resistencia de aislación, ya que esta la utilizamos para medir si el cable está en buen estado respecto a su aislación, respecto a otros conductores o a tierra, y este rango lo utilizamos para medir la continuidad. Entonces acá hacemos foco en resistencias muy bajas del orden de 0,01 ohms, o sea 10 milésimas de ohm, y va a llegar en forma continua hasta 10 megaohms. Es importante también destacar que es en forma continua, que no es un selector que yo tenga rangos que seleccionar con el selector rotativo, sino que directamente es totalmente otro rango, va a ir de 0,01 ohms a 10 megaohms en forma directa. Aquí en esta parte no hace una prueba insertando una tensión de prueba importante, prueba con unos pocos volts del orden de 5 a 7 volts, a diferencia de la prueba de aislación que sí lo hace con 50, 100 o 500 volts o hasta 1000 volts. También tenemos límites de alarmas seleccionables por el usuario. Puedo programar que el bit, el buzzer se active o no, tanto en pantalla como en forma audible, y también puedo grabar los datos. Bueno, acá está lo que ya hemos mencionado. La parte de la corriente de prueba también es muy importante, los 200 miliamperes. Esta corriente de prueba es en cumplimiento con muchas normativas que exigen cuando se hacen pruebas de continuidad de lazos de tierra. Por seguridad eléctrica, las normativas exigen mínimamente 200 miliamperes. Y esta corriente se mantiene inclusive hasta resistencia de 3,5 ohms, lo que permite que cuando yo tengo puntas de prueba con fusibles incluidos, que tienen mayor resistencia, yo puedo presionar el botón de cancelar resistencia. O sea, si yo tengo un cable con una punta de prueba con fusibles y cortocircuito esas puntas de prueba, como tengo los fusibles, tengo cierta resistencia, me puede llegar a marcar algún pantalla, pero presiono el botón de cancelar resistencia y se va a poner a cero.
Bien, otra cosa que podemos hacer también cuando hacemos mediciones de continuidad o de resistencias bajas, y podemos seleccionar la medición bipolar. Eso lo explicamos en el webinar anterior, que es un fenómeno que se establece cuando medimos bajas resistencias, donde ciertos fenómenos, como el efecto termopila, hace que se puedan interferir las lecturas. Entonces lo que hace el equipo es mide en ambas direcciones, o cambio de polaridad. Y así se puede determinar si hay una interferencia en un sentido u otro de esas interferencias debido a efecto termopila. El Bussard es muy interesante porque es muy rápido, me permite medir muy fácil una continuidad de un cable, esta respuesta inmediata, y también, como dijimos, podemos tener indicaciones en pantalla y poner un límite al Bussard, de modo que yo puedo elegir cuál es el nivel de disparo de dicha advertencia. Un tema no menor y bien importante para cables de comunicaciones, de telefonía, es la medición de la capacitancia. Y ya como mencionó Ed Russelot, es importante que los multímetros, por ejemplo, que se utilizan de bajo costo, permiten medir capacitancia, pero como son de baja potencia, la velocidad para cancelar esa capacitancia y poder medirla es bastante lenta. En este caso es un capacímetro de rápida velocidad, así que es muy útil para la productividad de las pruebas. Y también, como se mencionó, la medición de capacidad nos va a llevar a la medición de distancia. O sea que podemos configurar, ingresar por teclado, cuál es la capacitancia típica del cable que queremos probar. Entonces el resultado que tendremos en pantalla no será solamente capacitancia, sino también distancia del largo total del cable. También tiene el índice REN, basado en capacitancia, que es lo que vimos anteriormente en la sección que Karen auspició de ¿sabía usted? Así que me pareció muy interesante la forma de presentar esto, aunque realmente no es algo que se use mucho en la actualidad. Cuando hablamos de corriente, anteriormente hablamos de la corriente que inyecta, que es del orden de 200 miliamperes, pero también hablemos de la corriente que mide. En ese caso, puede llegar a medir hasta 400 miliamperes, y como mencionó también Ed Russelot, es muy importante que lo haga en forma de verdadero valor eficaz o True RMS. Bueno, queremos finalizar este mensaje y esto creo que le va a gustar mucho a nuestros amigos de Chile y de Perú. Es que más allá de todo lo que vimos en comunicaciones y los medios inalámbricos y la fibra óptica, aún los cables de cobre y las instalaciones de cobre siguen siendo muy importantes, los pares de cobre siguen siendo activos y se les puede dar vida nueva inclusive a los pares de cobre, como vimos por la aplicación que explicó de Russelot. También tenemos todo lo que es la parte de puesta a tierra y todo lo que sea instalaciones de baja resistencia se van a seguir haciendo con cobre, así que podemos concluir que tendremos mucha vida para el cobre y de hecho sigue la demanda, afortunadamente, para estos países que producen este mineral, este metal. Bien, Karen, dejo en tus manos la conclusión y la sesión de preguntas. Así es, muchísimas gracias Roberto de nuevo por toda esta información. And thank you Ed as well. Sí, antes de comenzar la sesión de preguntas, los queremos invitar a nuestro webinar académico de este jueves. Este va a ser sobre el trazado e identificación de cables de media tensión energizados y va a ser presentado por nuestro ingeniero Ricardo Puig. Entonces, los esperamos. ¿Cómo pueden inscribirse? Solo visiten csa.meger.com/webinars y ahí van a ver el listado. Solamente denle doble clic al título y este los lleva a la página de inscripción, totalmente gratuito también, así que acompáñenos, los esperamos el jueves. A la misma hora, 10 a.m. hora Dallas, que es 9 a.m. hora central. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y antes de decir la primera, quiero también invitarlos a que nos sigan y conecten con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. ¿Cómo nos pueden encontrar? Solamente como Meger CSA. Entonces, también nos pueden ir enviando sus fotografías de cuando ustedes estén en campo con equipos Meger y nosotros los estaremos compartiendo en las redes. Así que únanse a nuestra comunidad virtual.
Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la primera pregunta. Esta la voy a leer en español, después se la voy a traducir al especialista Ed. Él nos va a contestar en inglés y Roberto nos va a ayudar a traducirla. Okay, Ed. So we're gonna go ahead and start with the question. So I'm gonna read it first in Spanish, then I will translate it for you. Then Karen, you can answer. Read the first two together as one. Okay, perfect. Yeah. And then Roberto will help us to translate. Okay. So the question, it says, it's more like a comment, es más como un comentario y dice, pero el par de cobre en sí tiene limitaciones en la velocidad de transmisión por causa de las capacitancias ya mencionadas. Por eso el par de cobre no se impone frente a la fibra y como máximo en la práctica es de 2.500 metros. Además, limita el ancho de banda y la velocidad. Entonces, esta en inglés dice, but the copper pair has limitations on the transmission speed due to the mentioned capacitance. That is why the copper pair does not prevail over the fiber, and in the field, it is a maximum of 2,500 meters. Also, it limits the bandwidth and the speed. So if you can comment about that, please, Ed. I will. This is true. With VDSL, the limits are, there's a trade-off between bandwidth and speed. And if you want to drop down to 3 kilometers, you can get bandwidths up to 52 megabits. But we're not talking about that here. So translate that part. Karen? Okay, bueno, Roberto. In other words, I'm not sí, but sí. translate that. Lo que comenta él es, sí, que es cierto que la capacidad de los cables de cobre obviamente no tiene nada que ver con la fibra óptica, que no es el tópico obviamente de hablar o hablar de ventajas del par de cobre sobre la fibra óptica, porque para comunicaciones no hay como la fibra óptica. Solamente se comenta que aún existen cables de cobre y que se está dando una nueva aplicación, una nueva vida, digamos, a ciertas instalaciones que por tanto son necesarias volver a testear. Pero ciertamente el límite que comentó la persona son totalmente ciertos y por eso son las ventajas de la fibra óptica. What we're talking about here, though, is not transmitting data over these copper pairs. We're talking only about transmitting plus and minus 190 volts to provide power to the carrier equipment. It doesn't carry data. All it has to do is carry electricity. It has to carry it at a much higher voltage, but all it has to do is carry electricity. All of the tests that we did for DSL, where we tested for noise and just all those kind of transmission tests, they weren't listed in that list of tests. All we're testing for, all these new applications are that we're talking about are for carrying electricity, just carrying electricity. Okay? Okay, very clear. Sí, las pruebas, de hecho lo comenté en la presentación, las pruebas que mostramos son básicamente las pruebas para validar los cables telefónicos, los pares telefónicos para transmisión de energía eléctrica, no para transmisión de datos. No obstante, más allá de que sirven aún para transmitir datos en muchas circunstancias, no estamos hablando de sus ventajas para transmitir datos, sino al contrario, para transmitir energía. Bien, gracias, Roberto. Thank you, Ed. Okay, so we're going to the next question. La siguiente pregunta es, con esta nueva tecnología en 5G, ¿todos los teléfonos, ya sean viejos o nuevos, van a funcionar correctamente? Y creo que esa es una pregunta muy importante en esta época que se ha dado un poco de discordia. Entonces, ahora se la voy a traducir a Ed. So, Ed, the next question says, with this new technology of 5G,
in all phones, including old ones and new ones, will they still work correctly? Well, as I'm going to have Karen testify, I'm not an expert on phones. I may be an expert on a lot of things, but cell phones is not one of them. But from what I do know, I suspect, no, they won't. They won't work with 5G, but they will still work because the telephone companies are going to still have, oh gee, I just forgot what they call it. But anyway, LTE or whatever they call it, telephone companies will still have that. So I'm thinking that your old phones will work, just not at 5G speeds. That's all. Okay, sí, la respuesta es que no van a funcionar seguramente para la nueva tecnología 5G, los viejos teléfonos, pero las compañías telefónicas normalmente mantienen el servicio para que los viejos teléfonos funcionen con las viejas bandas de ancha, ¿no? Con las viejas formas de trabajo, no van a quedar incomunicados, pero se van a perder de todo lo nuevo, ¿no? De todas las ventajas del 5G, no van a poder ingresar. Okay. Bien, gracias. Okay, vamos a pasar a la siguiente. Esta dice, la prueba de aislamiento se debe hacer con el par de cobre abierto, esto en telecomunicaciones. So the next question is, in telecom, the insulation test has to be with an open copper pair? That's very true. We didn't really talk about setting up the pair, but basically an open vacant, in other words, an unused open pair that doesn't have 48 volts on it. It's just sitting there and it's open. Correct. I'm finished. Ok, sí, es correcto, totalmente correcto, de toda verdad. Tiene que estar abierto. Es una prueba de aislación, obviamente, no puede dejarse el cable, el par cerrado ni puesto a tierra, tiene que estar levantado de todos los extremos. Bien, gracias, sí, en la prueba de aislamiento. Bien, entonces la siguiente también sobre la prueba de aislamiento, esta dice, ¿por qué la prueba de aislamiento entre cables es a 500 voltios y entre un cable y tierra es de 250? So the next question says, why is the insulation test between cables of 500 volts and between a cable and ground is 250? Because each wire, A and B, each wire has insulation around it. So we're not really talking about tests between cables. We're talking about tests between the wires of a pair, between A and B. Each one of those wires has insulation on it. When we test between A or B and the metal shield, the shield does not have insulation on it. So we have much less insulation to test through. I hope that made sense. But that's it. A ver, sí, lo que estamos viendo acá es una prueba, y esto aplica también para los cables de energía, ¿no? Típicamente la prueba entre los conductores se hace mayor tensión porque la aislación entre los dos conductores que se espera ver es mayor, porque acá tenemos la aislación del cable A más la aislación del cable B. Por lo tanto, entre ambos cables tenemos una aislación doble, ¿no? En cambio, entre el cable A y tierra hay una sola aislación. Es solamente la aislación del cable A porque el cable de tierra la tierra está directa, está desnuda, ¿sí? Entonces, se espera una menor aislación hacia tierra. Y de hecho, la prueba que se hace típicamente en cables de energía también es similar. O sea, esperamos, acá tenemos una doble aislación y acá tenemos aislación simple. Por lo tanto, no podríamos esperar tener el mismo resultado o aplicar la misma tensión expresándolo con 500 volts. O sea que se espera que la tensión, inclusive la tensión entre A y B va a ser mayor que entre A y tierra o B y tierra. ¿Ok?
Por eso no se estresa a niveles de tensión tan altos. Bien, gracias. Bueno, vamos a dar nada más paso a un par más y ya vamos a tener que cerrar la sesión por falta de tiempo. Pero esta dice, ¿cuáles son las mediciones para determinar la humedad en los cables? So the next question says, Ed, which are the measurements to determine the humidity on the cables? Okay. Cable manufacturers make their cable. It's not as important anymore as well, we used to have paper insulated cable that would soak up water, soak up humidity, but it's not as important anymore to measure it. But I know cable manufacturers can. I do not know of an instrument that a telephone company would have to measure humidity or moisture. We do have, tell you what, you want to translate that part and then I can go on? Sorry, could you repeat? Okay. Ed? I couldn't hear you. A manufacturer, to summarize, a cable manufacturer measures the humidity inside their cables. In the field, we don't have a way to do that specifically. We have a way to get at it, but not measure it specifically. So do you want me to go on or do you want to translate? Okay, yes, it makes sense. Lo que comenta Enrique Rousselot es que realmente no podemos medir en campo el grado de humedad. No es nada fácil hacerlo, por lo visto, determinar qué porcentaje de humedad tiene el cable. Sí podemos pedir al fabricante que haga la medición o que nos entregue los resultados de fabricación estimados, pero lo que sí podemos hacer es ver el comportamiento del cable cuando tiene presencia de humedad y cómo se va secando. Entonces, por ahí podemos determinar que el problema es humedad, pero determinar en porcentaje exacto qué humedad tiene no es fácil. O sea, no es fácil con los equipos de medición, solamente vamos a ver el comportamiento, si hay o no presencia de humedad. Estamos hablando de pares telefónicos, ¿sí? En cables, por ejemplo, en ciertos cables de potencia, de energía, sí se puede hacer, y hablamos típicamente de mayor potencia, cuando hacemos la prueba de tangente delta, que tampoco obtenemos un resultado, es decir, un porcentaje de humedad, pero sí podemos determinar que si la tangente delta empeora, es muy probable que sea presencia de humedad. Pero tampoco podemos tipificar en 45%, 70% de humedad. Es casi imposible poder medirla con exactitud. Okay, to continue, a measurement of dampness is insulation resistance. That's why we have insulation resistance specifications, because if it's too damp, it won't pass that. Just say that. Insulation resistance is an indication of the dampness of a cable or a splice. Ok, sí, de nuevo, tanto la tangente delta para cables de potencias como la aislación, sobre todo en cables de baja tensión y de comunicaciones, es un indicativo de la presencia de humedad. Y lo que vimos también, el comportamiento de la aguja, ¿no? Y para eso hay especificaciones en las cuales podemos comparar si el cable reduce su resistencia a aislación, es muy probable que sea debido a la humedad. Ok, perfecto. Karen. Creo que estamos ya pasados de tiempo, pero si hay alguna pregunta más. De hecho, ¿sabes qué? Ya nada más faltan dos. Sí, ya nada más faltan dos preguntas más, así ya no tenemos a nuestra audiencia esperando y de una vez las vamos a contestar. No nos vamos a tardar mucho, ya podemos después cerrar. Entonces, rápidamente déjame leer la siguiente. Esta dice, mencionaron que había un cable peligroso, que se podía transmitir la tensión de 190 voltios, que es peligroso para el operador y también para los equipos.
También se mencionó un tipo de cable específico, si por favor pueden repetir. So the question says, it was mentioned that there was a dangerous cable that could transmit the voltage in 190 volts. This could be a danger for the operator and for the instrument as well. It was also mentioned about a specific cable. Could you repeat that? I think so. What I meant to say was the 190 volts plus or minus 190 volts is not dangerous because it's limited to, I think, 100 watts. I don't have the specifics right here, but just I touched it and you'll say, ouch, but that's it. It won't hurt you. And it certainly is not dangerous to the instruments. It sort of goes with the next question, which says how much current is applied. Almost none. Almost none. I can't remember the exact number off the top of my head, but it's almost none. Even with the 500 volt insulation resistance test, you'll say, ouch, but it's not dangerous. I also talked about when you do the test, the pre-qualification tests, you are looking for AC voltage. There is not supposed to be any AC voltage. If there is, you possibly have, you either are inducing AC, bad grounds, or you are crossed somewhere with something carrying live AC. That is dangerous. It has nothing, could be dangerous. It has nothing to do, in other words, it's an error. And if it gets to be, remember, this is a vacant open pair. If it were an in-service pair, there are protectors that would, fuses, if you will, that protect the person. I'm finished. I think that was rambling, but nothing this does is dangerous. Okay, thanks, Ed. Sí, tal vez que fue mal interpretado, mal expresado, tal vez. Sí, las pruebas en los cables eléctricos típicamente de alimentación implican que tenemos que asegurar que el cable no sea peligroso para las personas ni para los bienes. Lo que nos comenta el ingeniero Rousselot es que en este caso la transmisión del voltaje es en corriente continua y no es peligroso porque están protegidos por las instalaciones y por el hecho de que es una tensión de corriente continua que puede ser dolorosa, pero no va a ser mortal. Típicamente no va a ser letal para la persona. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sí puede haber fenómenos de fuga y que en algunas etapas hay una conversión a corriente alterna, que puede llegar a ser convertido a corriente alterna, donde se establecen los 380 volts y que ahí sí puede llegar a ser peligroso. Bien, gracias, Roberto. Creo que esta última pregunta también la incluyó en esa, pero esta dice que si por favor puede estas pruebas a realizar en cables de telefonía. Él pregunta que cuál es el tiempo que se aplica para una medición y cuánto de corriente. Entonces, déjame le comento a Ed. So, Ed, I think part of this question you answer on the previous one, but the whole question says, what time is applied to these measurements to telephone cables and how much current is also applied? Okay, I did answer. I said, I don't know. It's almost no current. I can't remember how much current it is right now off the top of my head, but it's almost none. The time the test applied, if you're measuring voltage, it's just touch the wires, measure, and that's it. You're done. When you're measuring resistance, it takes it a second.
to do it. When you're measuring insulation resistance, this is where time is tricky. If you have a wet cable and you're applying 500 volts to it, even though you don't have much power, much current, eventually you're going to dry the cable out unless it's just, you know, dripping. So you want to limit the time there to when the needle stabilizes. You watch the needle. I guess you could watch the absolute numbers too, but you watch the needle. If it stops and then continues on, don't test anymore because you're just drying out the cable. So to answer the question, 3 of the tests, AC, DC, and normal open resistance, continuity resistance, are instantaneous. The insulation resistance test, it varies, and our instruction manuals, whatever, cover how to do that. I talk too much, I know. Sorry, Ed, but according to your experience, what could be the typical time you had to wait for the stabilization of the needle in the telephonic pairs? Okay. Maybe a couple of minutes. No, nothing 20 like minutes. that. I'm sorry. Seconds. Let me back up. Yeah, let me back up. 3 seconds. 3 to 5 seconds. 3 to 5 seconds. That to me is a long time. Okay. I'm sorry. Because I was thinking about the instantaneous voltage readings. Yeah, 3 to 5 seconds. Yeah, nothing like 30 minutes. But when you perform the insulation tester, what would be expected the more time? If you have a high capacitance cable. Well, that's exactly what. 1 minute. Yeah. You would not see, Roberto. This is very thin wire. It charges very fast. I can't imagine how long it would have to be for a minute to take a minute to charge, which is in essence what you're doing. You're charging a capacitor. So it'd still be less than a minute. I mean, we're talking 20 gauge. It's 30 seconds would be a long time. A long time. Okay, let me translate. El tiempo realmente es muy corto cuando se hace la prueba, sobre todo de voltajes que vemos acá en pantalla, de corriente alterna, corriente continua, y la prueba de resistencia es prácticamente instantáneo, es conectar el equipo, disparar con el botón y leer. Cuando se hace la prueba de aislación toma un poquito más de tiempo, que podría llegar a ser unos pocos segundos, ¿sí? En algún caso podría llegar hasta 1 minuto, pero típicamente menos de 30 segundos, por lo que dice el Rousselot, y podría ser que tome un poco más si fuera un cable extremadamente largo, con extremadamente alta capacitancia, pero según su experiencia es una prueba bastante rápida. Les cuento que desde el punto de vista de nuestra experiencia en prueba de equipos megómetros, nosotros normalmente en cable de energía estandarizamos la prueba en 1 minuto. Lo que dice él, que quizás en telefonía no sea necesario. Y la otra cosa importante es ver cómo es el comportamiento de la aguja. Si la aguja se estabiliza en unos pocos segundos, no esperemos más, ya está, ya podemos tomar la lectura. Ed, I think we have a pending question. It's about the special cables used. You talk about the cable for in Mexico. A mixed cable with fiber and copper. Yes. I think you could. Do you know something about this kind of component? I do. What is the technology or what is the? I do. It takes advantage. You know, the first 2 questions talked about the limitations of copper.
For data transmission, yeah, fiber is better. So what they do is, especially where they don't have anything, they know that they can't depend on the electric utility for their electricity. They know they're going to have to use remote line powering, so they build it all into the same cable. They have copper to provide electricity, and they have fiber for data transmission. That's composite cable. And it's been manufactured for maybe 5 years now. Ok, este cable que él menciona en la presentación, el ingeniero Rousselot, es un cable compuesto que obviamente como la transmisión de datos es siempre mejor por fibra óptica, toma la ventaja de la fibra óptica, pero el mismo cable tiene un tendido de cobre internamente. Entonces en el tendido de cobre es donde tenemos que prestar la atención para medir la aislación. Y en el mismo cable se resuelve la transmisión de datos como de energía. Okay. Bien, Karen, creo que ya finalizamos la presentación del día de hoy. Me gustaría tener una palabra por tu parte y yo me quiero quedar con este mensaje, ¿sí? Que es interesante que la instalación de comunicaciones, si bien tiene muchos componentes inalámbricos y de fibra óptica, aún existen instalaciones en líneas de cobre que deben ser testeadas convenientemente, ¿sí? Así que quisiera tus palabras finales, Karen, y si puede ser las de señor Rousselot. Claro que sí, antes de cederle la palabra a nuestro especialista Ed, obviamente agradecerles a toda la audiencia. Gracias por seguir acompañándonos en estas sesiones virtuales que obviamente todo este trabajo es para ustedes. Y también les quiero pedir que si nos acompañan a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar al final de esta sesión. Son pocas preguntas, esto es para mejorar y para también saber de ustedes. Y si ustedes requieren de una copia de esta presentación, ahí también pueden dejar sus datos y la estarán recibiendo a través de su representante local. Y bueno, recuerden que tienen ya una cita con nosotros este jueves en el webinar académico sobre cables, así que cualquier pregunta que tengan pueden escribirme con muchísimo gusto, yo siempre estoy a la disposición. Ahí está en pantalla, sí, el webinar. Así que bueno, con esto les deseo también un excelente resto del martes. Y ahora sí voy a darle la palabra a Ed para ya después cerrar. Well, thank you so much, Ed, for all your time and your input in this session. So if you want to say the last words for our audience. I just want to say thank you for attending and long live copper. There we go. Okay. For my side, thank you. We will see you again soon, I hope. Así que a toda la gente también nos despedimos con este mensaje y con el mensaje que se cuiden mucho. Todavía falta un poco para remar, para pasar el río al otro lado de esta pandemia que tiene un poco aferrados al escritorio y a la computadora para poder salir de vuelta a campo, hacer las pruebas, hacer las visitas que tanto queremos. Así que por favor, por sus familias y por ustedes, cuídense mucho. También quiero agradecer mucho a Karen y a todo el equipo que ha colaborado, a toda la audiencia y a toda la gente que va a ver esta sesión. Después en la parte de sesiones grabadas. Por mi parte me despido y hasta la próxima. Así es, muchas gracias y hasta la próxima. Ya cerraré esta sesión.